Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Lo crucifican en la cruz. Y 50 días después de la Pascua, que estaban en la fiesta del Pentecostés, y una vez ya habían, la fiesta del Pentecostés era la fiesta de las cosechas. La fiesta por dándole gracias a Dios por la cosecha, era una fiesta espiritual, donde ellos le daban gracias a Dios por la cosecha y además le pedían a Dios para las próximas cosechas, para los próximos cultivos, que por favor les trajera lluvia temprana y tardía. En ese día estaban en la fiesta del Pentecostés y estaban los discípulos unánimes, dice la palabra, y juntos. Capítulo número 2, versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es la fiesta agrícola, que es lo que estaban haciendo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía: están llenos de mosto. A su nombre. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. A su nombre. A su nombre. Vamos al versículo 40. Adelante al versículo 40. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. A su nombre. ¿Está leyendo Hechos 2:40? Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Escúchalo bien. El Señor les profetizó que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Y efectivamente estaban en la fiesta de Pentecostés. Y ese día que estaban en fiesta ya,
se derramó el poder del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Se derramó el Espíritu de Dios. Y cuando se derramó el Espíritu de Dios, uno de ellos, Pedro se levantó y le habló ¿a quiénes? A los judíos que estaban allí. Y cuando le habló a los judíos, allí estaban los mismos que habían entregado al Señor Jesús. Allí estaban los mismos que habían estado en la crucifixión del Señor. Y les habló fuerte, y dice la palabra que les exhortaba. ¿Por qué Pablo los exhortó? ¿Por qué Pablo habló con autoridad? Porque estaba sobre él el Espíritu de Dios ahora. Era un Pablo diferente. Era un Pedro, diferente. Era un Pedro distinto. El apóstol Pedro no era el que negó al Señor Jesús 3 veces. Era otro. Era el apóstol Pedro ahora lleno del Espíritu Santo de Dios. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Este apóstol Pedro, que era un humilde pescador, que el Señor lo había sacado de la pesca y lo había vuelto un discípulo de Él, y que tenía miedo el día que entregaron al Señor Jesús en la casa de Anás, allá en el patio de Anás, mientras arrestaban al Señor. Él negó al Señor 3 veces. Lleno de miedo. Ese día ya era otro Pedro, el Pedro lleno del Espíritu Santo, el Pedro ungido, el Pedro que ya había recibido la promesa de que serían bautizados en Espíritu Santo y fuego. Ya era un Pedro sumergido en la presencia misma de Dios. Ya era un Pedro, hermano, sumergido en el poder del Espíritu Santo. Ya era otro Pedro. A su nombre. Y se levantó y tuvo el valor de hablarle a los judíos que estaban viendo el día del Pentecostés, que estaban viendo el derramamiento del Espíritu Santo. Se agolparon todos esos judíos y dijeron: mire, estos eran los discípulos de Cristo, estos están locos ahora. Ya se murió el Señor, ya partió el Señor de esta tierra, ya lo crucificaron, y estos de despecho están ebrios, están borrachos, mírenlo cómo se comportan. Y Pedro se para lleno del Espíritu de Dios y comienza a hablar. Y dice: aquí nadie está ebrio, aquí estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y comenzó a hablarles, hermano, y dice la palabra que los exhortó con la palabra. Lo que quiere decir que les habló una palabra fuerte, una palabra dura, como quien tiene autoridad y poder de parte del Señor. Y cuando les habló lleno del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor que se convirtieron miles. Abra la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Gloria al Señor Jesús. Versículo número, mi amado hermano, 41. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Como 3,000 personas. Escúchalo bien. Convertir 3,000 personas a Cristo Jesús, que se conviertan en una palabra, hermano, que salió de la boca de un hombre que era temeroso de Dios, pero que ahora hablaba palabra de denuedo. Eso quiere decir que estaba el Espíritu de Dios sobre la vida de Pedro ahora, para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. Pero allí no para el asunto. El asunto, mi amado hermano, es que este derramamiento del Espíritu de Dios está profetizado para todos nosotros también, y para toda la iglesia del Señor. Y la iglesia tiene que comenzar a caminar llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque con el poder del Espíritu de Dios, mi amado hermano, no habrá quien te detenga, no habrá quien te frene, no habrá quien te pare. Con el poder del Espíritu Santo de Dios, no habrá quien te ataque y salga vencedor. No habrá ningún plan maligno que prospere contra tu vida. Porque con el Espíritu de Dios, mi amado hermano, antes usted está llamado a deshacer las obras de Satanás y a destruir los planes malignos contra tu vida, contra tu casa, contra tu hogar, contra tu familia, contra tu economía, contra tu salud.
todo será derribado porque andamos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A su nombre. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahora? ¿Qué estaba haciendo Pablo con los discípulos, con muchos discípulos en la iglesia de Antioquía? ¿Estaban qué? ¿Estaban comiendo tamal? ¿Estaban comiendo lechona? ¿Estaban qué? Ayunando y orando. Y cuando se ayuna y se ora, el Espíritu de Dios desciende. Dice la palabra: y descendió el Espíritu de Dios, y habló el Espíritu de Dios y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo, que es el mismo Pablo, para la obra que los he llamado. A su nombre. Y usted sigue leyendo. Y allí comienza todo su viaje misionero, el apóstol Pablo, con poder y autoridad. A su nombre. Nada más y nada menos que atravesando toda una región geográfica difícil, llegaron a la isla de Pafos, y cuando llegaron allí había un procónsul que quería oír la palabra, y había un demonio, Barjesús, un hombre endemoniado, que impedía que la palabra fuera escuchada por el procónsul. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, Pablo lleno del Espíritu Santo, leámoslo por favor, a su nombre. Después de que salen llenos del Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, ellos, versículo 4, Hechos 13, 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina. Llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, lea conmigo el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué? Lleno quiere decir, allí estaba bautizado por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y en ese momento lo reprende, hermano, ese hombre queda ciego, el demonio se va de ese hombre y Sergio Paulo se convierte, recibe al Señor y una victoria más para el reino de los cielos. A su nombre. Todas las batallas que tú emprendas se convertirán y terminarán en victoria si estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Ninguna causa perderás si estás lleno del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. A su nombre. Póngase en pie, mi amado hermano. Este miércoles, que es séptimo miércoles de ayuno congregacional, estamos terminando un ciclo de 7 miércoles. Yo quiero que usted se ponga en pie, porque usted va a recibir la unción de Dios, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Vamos a clamar al Señor. Si usted ya es bautizado,
en Espíritu Santo y fuego, hoy va a recibir más poder de Dios. Mire, hermano, anhele ese poder de Dios todos los días. Anhélelo, 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 anhélelo. Con el poder de Dios lo tenemos todo. Con el poder de Dios lo tenemos todo. El que tiene el poder de Dios lo tiene todo. Escúchelo bien. No se ponga a distraerse por los demonios que comienzan a salir. No hemos comenzado a orar y ya están saliendo demonios de los cuerpos. No se preocupe, es que aquí está el poder de Dios. Pero yo quiero que nadie se esté preocupando. Todo el mundo esté concentrado en lo suyo. Usted vino a recibir la bendición. Ya los demonios comienzan a salir. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no pueden resistir la unción. Ellos no pueden resistir, hermano. La unción rompe el yugo. Escúchelo bien. La unción rompe el yugo. Por eso dedíquese en este momento a meterse con el Señor. Levante sus manitos y va a recibir unción de Dios en este día. Oh Padre, yo te doy gracias, poderoso Dios. Comienza a derramar tu gloria poderosa. Si usted tiene que pedirle perdón a Dios por algo, hágalo allí donde usted está. Hágalo allí, póngase en paz con Dios. Póngase en paz con Dios. Porque va a haber un derramamiento del Espíritu de Dios como nunca ha habido en este lugar el día de hoy para la gloria del Señor. Poder de Dios desciende en esta hora. Padre, te alabamos, oh Rey. Padre, te exaltamos, poderoso Dios de gloria. Te exaltamos, poderoso Dios del cielo. Hoy en las naciones hay un canto nuevo. ¿Cómo es tu nombre? Carmen Suárez. Carmen Suárez. Hoy completo mis 7 días de ayuno. Yo vine clamándole a Dios que me sanara porque me dijeron que tenía un pólipo en el útero y que me tenían que hacer un degrado. Pero yo le clamé a Dios y le dije, no, yo no quiero que me hagan eso porque me da miedo. Y hoy me siento bien, tenía problemas de la garganta, de reflujo, del colon. Y hoy estaba sentada allá y yo empecé a orarle a Dios. Y empecé a temblar y las manos se me doblaban, no las controlaba. Yo me siento bien, les digo que Dios me ha sanado, me ha librado. Levanta tus manos, tómala. Pastor, la hermana viene a los ayunos congregacionales. ¿Cómo es tu nombre? Mariela Rentería. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Primeramente, Dios les bendiga, hermano. Vengo a testiguar. En diciembre llegué a esta congregación a la vigilia y sembré por mis hijos porque mis hijos todos son convertidos, pero la mitad está apartada. Y sembré y he venido viniendo cumplidamente a los ayunos por mis hijos. Y ya, para la honra y gloria de mi Cristo, una que era líder y de apartada ya está llegando. Y hoy día estoy con mi nieta y el novio aquí. Aleluya. Gloria a Dios. En la casa tengo yo una venta de fritanga. Y el viernes sacó una muchacha una venta de arepa y todo el mundo, los muchachos se fueron a comprar allá y nada, que yo vendí nada. Saqué la venta a las 3 y eran las 8 y no había vendido la primera. Y yo me acordé la palabra que la pastora decía por la radio, que teníamos que ser fiel a Dios y tener fe. Y me puse así a recordar toda la ayuno, la prédica que había dicho. Cuando me quedé así, cuando al ratico, de las 8 a las 10 vendí todo lo de la fritanga y lo que tenía afuera. Y los vecinos miraban por la ventana como queriéndose burlar y me decían, ay, todo lo vendió, todo lo vendí. Levante su mano, mire lo que Dios está haciendo. ¡Reciba fuego! ¿Cómo es tu nombre? Gili Camacho. ¿Qué pasó, hermana Gili? Lo que pasa es que antes de que el pastor diera estos sobres, el Señor me dio una revelación que yo tenía que dar una ofrenda especial para la iglesia, para mucho crecimiento. Y entonces al ratico el pastor dijo, voy a dar estos sobres para una ofrenda especial. Y yo dije, Padre, gracias por esa respuesta. Dame para esa ofrenda. Y al otro día, para la gloria de Dios, recibí $1,000,000 de un negocio. Y aquí traigo la ofrenda. Con mucho amor la traigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu nombre? Lina. ¿Qué pasó, Lina? Tenía un anhelo en mi corazón grande, como yo creo que lo tienen muchos acá, y es tener mi casa propia. El año pasado, una hermana testificó acá que ella no tenía plata para su casa, pero con su esposo empezó a mirar proyectos.
Y yo le dije a Dios, si tú lo pudiste hacer con ella, ¿por qué no lo puedes hacer conmigo? Amén, así Amén. es. Dios me bendice a través de mi esposo porque yo no tengo empleo y para mí era imposible tener una casa propia. Y este año me propuse a hacer los ayunos por eso y le dije a mi esposo, vamos a empezar a mirar proyectos, y él me decía, no tengo plata, ¿cómo vamos a hacer? Y yo le dije, no importa, Dios lo puede hacer. Amén. Empezamos a mirar proyectos y nos gustó un apartamento en una zona muy buena de Cali, al lado de la Universidad Autónoma, y yo le dije, ese apartamento es nuestro, meta papeles que el banco nos aprueba. Y me dijo, Lina, no podemos porque te estoy pagando un crédito en el banco. Y entonces yo le dije, no importa, Dios es el que va a hacer todo el milagro. Y escogimos el apartamento y me dijo, pues vendemos el carro para pagar lo que nos hace falta, porque él no aplicó al subsidio que da el gobierno. Y yo le dije, no, el carro no lo vendemos porque Dios te va a dar la provisión. Amén. Y el miércoles hice mi sexto ayuno por mi casa propia y a las 6:30 de la tarde sonó el teléfono a mi esposo. Y él no pudo contestar el teléfono. Y yo le dije, eso es del banco para decirte que te aprobaron el préstamo. Y me dijo, Lina, sí. Y entonces al momentico volvió a sonar el teléfono y yo le dije, conteste que es del banco. Justo Amén. contestó y le dijo la niña que le estaba asesorando el crédito, le dijo, Juan Carlos, usted tiene un ángel en el cielo. Y él se puso a llorar y le dijo, tengo a Dios de parte mía. El crédito está aprobado. Aleluya. La gloria es para Dios y no teníamos plata para lo que nos Qué faltaba. lindo es el Señor. Gloria a Dios. Ahora pagaban arriendo, se van y en vez de pagar arriendo pagan la cuota y les queda la casa propia. Resulta que el Señor me dio un restaurante para administrar. Y en esos días, como yo estaba reacia a no prestarle un gota a gota que siempre me visitaba, en esos días estaba flojo. Yo decía, no voy a prestar y no voy a prestar. Me llegaron todos los recibos, el de gas y el de energía más caros que nunca. Y yo decía, no voy a prestar, y eso me decía el diablo, presta, que tú prestas esto y solo pagas en esta semana. Y yo decía, no voy a prestar y no voy a prestar. Esa noche el Señor me reveló que fuera donde la señora de al frente, que se llama Marta, y le dijera que yo no tenía para pagar el recibo de gas y que lo pagara. Y él me decía una vez más, ve en la mañana. Y pasé donde la señora Marta y le dije, doña Marta, ¿cómo está? Me dice, ya bien. Me dice, le digo yo, ¿usted me ama? Me dice, sí. Le digo, doña Marta, tengo el recibo del gas, se venció hoy, porque como este es un recibo del gas comercial, lo cortan en un solo mes. Se me venció hoy, yo vengo para que usted me lo cancele. Me dijo, ¿de cuánto es? Le dije yo, de 355,000 pesos. Me dice, vaya, tráigalo. Y me lo canceló. Aleluya. Dios le reveló, mire. Me llamo Rosalba Cárdenas. Yo vengo a dar el testimonio, 20 años sufriendo con la migraña. El neurólogo que me veía me decía que yo no podía faltar ni una pasta. Me mandaron unas pastas que me daban fatiga. Y entonces yo vine aquí a los ayunos, pero cuando venía, yo antes de venir me tomaba un poco de pastas de miedo que me diera la migraña, pero yo le doy las gracias al Señor, que el Señor me curó. Ahora vengo a los ayunos, no tomo ni una pasta. Ya no tomas ni una pasta. Ni una pasta. 20 años sufriendo migraña. Y el neurólogo me decía que yo tenía que estar continuamente tomándolo. Escuche no tenía esto, cura. 20 años con una maldición. Buenas tardes, me llamo Marta, vengo a los ayunos los miércoles y los sábados. Ya llevaba mucho tiempo viniendo. No me acuerdo más o menos cuánto tiempo, pero sí. Viene a los ayunos de los miércoles y los sábados. ¿Y qué pasó, mi hermano? Y venía a la guerra espiritual, vine una vez a la guerra espiritual. El Señor de me los habló, viernes. Sí, el Señor me habló en la casa y me dijo que tenía que hacerla ya. Y yo la seguía haciendo, hasta que un día Él me dijo, reposa. Y yo reposé y descansé en Él. Y dije, Señor, ya, todo lo dejo en ti, descanso en ti. Y tenía, había mucha enfermedad. Yo veía mucha enfermedad. ¿Qué enfermedad tenías? En mi familia veía mucha enfermedad y en la mía, no sé, comía y sentía el estómago maluco. Ya tu colon no te afecta. No siento nada. Fue sana del colon y también de opresiones. Venga para acá. Nunca te vas a volver a deprimir si andas con el Señor.
Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.